Buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Gil. Es un gusto estar aquí en esta presentación que platicaremos un ratito con nuestros amigos también de IMSA, con Eugenio Franzoni, mi socio, que está aquí a mi mano derecha, Mariano Capellino, del equipo de IMSA, que también aprovecho para presentar. Él es fundador y CEO de IMSA, licenciado en Administración de la Universidad de Belgrano, MBA en la Escuela de Negocios Global Immersive Program de Harvard en Business School, socio fundador de ASEA, Asociación de Emprendedores de Argentina, y miembro del Grupo de Interés de Real Estate del IAE, socio del Círculo Inmobiliario Español y de la Cámara Argentina América de la Florida. Mi socio Eugenio Franzoni, especialista en impuestos y litigio fiscal en México, graduado por la Universidad Panamericana, y su servidor Enrique Gil, contador público del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es un placer platicar con ustedes. De nuestro lado, vamos a platicar un poquito del panorama fiscal global, la reforma fiscal que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2022 en México, algunos aspectos muy generales, para pasar a temas que sabemos son de su interés en materia patrimonial, un poco cómo funciona el tema impositivo en México cuando se tienen estructuras, cuando se tienen inversiones fuera, adelantarles un poquito que bueno, los regímenes en México ya contemplan esas posibilidades desde hace muchos años, es algo común, es algo que se da, el que nuestros empresarios y nuestras personas físicas residentes en México inviertan en el extranjero. Hay todo un régimen para hacerlo, es algo más que permitido, y simplemente es cómo se tributa y cómo se informa en México, ¿no? Luego le tenemos un poquito de miedo a esto, y la verdad es que es algo muy sencillo cuando ya se lleva en la práctica. Entonces doy paso a mi socio Eugenio, que nos platica un poquito ahí de cómo se viene la reforma fiscal para el 2021 en un concepto muy general. Eugenio. Sí. Muchas gracias, Enrique, y muy buenos días a todos. Gracias a IMSA por la invitación, el espacio. Sí, a manera de introducción y simplemente para dar un poco de contexto sobre el ambiente fiscal en México y cómo eso puede influenciar pues las distintas decisiones que podamos tomar en cuanto a nuestras inversiones patrimoniales, es que me voy a permitir hacer algunos comentarios sobre cuáles son en este momento los ejes que mueven la miscelánea fiscal que ya se aprobó y entrará en vigor a partir de 2022, y algunas consideraciones también ya muy particulares de cómo estamos visualizando el ambiente de la fiscalización en el caso de personas físicas. En cuanto a los ejes de la miscelánea fiscal, comentar que por un lado, y refrendando lo que ha venido señalando el Ejecutivo Federal pues, en los últimos años, no hay nuevos impuestos, no hay aumentos de tasas de manera directa. Prácticamente los objetivos recaudatorios se van a dar o se pretenden lograr a través de una mayor fiscalización, y en ese sentido lo que sí trae la reforma, y lo trae en abundancia, son muchas modificaciones a temas de facultades de comprobación, obligaciones de los contribuyentes en términos generales. La reforma claramente está apuntando a seguir atacando de manera puntual prácticas elusivas y evasivas por parte de los contribuyentes, como ya viene siendo una tendencia en las últimas reformas fiscales que ha impulsado este nuevo gobierno. Esta reforma no es la excepción, le ponen un nuevo énfasis a estos temas. Y por otro lado, algo que destaca de esta reforma, sin lugar a dudas, es la ampliación de la base de contribuyentes. ¿Cómo se pretende lograr esta ampliación? Eliminando por un lado lo que conocíamos como el régimen de incorporación fiscal y creando un nuevo régimen al que le denominan régimen de confianza. Este régimen de confianza
va a ser aplicable tanto para personas físicas como para personas morales, aunque obviamente sí está dirigido a un sector de contribuyentes de bajos ingresos. Personas físicas que no obtengan ingresos mayores a 3.5 millones de pesos en el año, personas morales hasta 35 millones de pesos en el año, con reglas muy particulares en las que básicamente lo que se busca es que ya uno no requiera del auxilio de un tercero para cumplir con sus obligaciones fiscales. Las tasas, en el caso de personas físicas, son muy bondadosas, son tasas de impuestos de 1 a un 2.5% y es un régimen que va conforme a flujo de efectivo, ¿no? No me detengo en eso, simplemente para que tengan el conocimiento de este cambio que es importante. Y el otro eje de la miscelánea fiscal para 2022, como les comento, es el fortalecimiento de la fiscalización. Muchas nuevas facultades con las que van a contar las autoridades, mayores medidas de control, se le sigue apuntando mucho a todo lo que tiene que ver con cancelación o restricción de certificados de sellos digitales, se le meten mayores requisitos a todo lo que tiene que ver con el CFDI, a mayores también alcances en cuanto a la presunción de inexistencia de operaciones. Todo eso viene muy fuerte en la reforma y se incorporan también a la legislación muchas disposiciones reglamentarias que anteriormente pues las encontrábamos en resolución miscelánea, ahora se migran ya propiamente a la legislación, código fiscal particularmente. Vienen muchos cambios o precisiones también para operaciones entre partes relacionadas. Habrá que estar muy al pendiente de todo eso porque ahora es mucho más claro que prácticamente cualquier operación entre partes relacionadas va a estar sujeta a un escrutinio muchísimo mayor, ya no solamente con el extranjero, sino ahora se precisa que también con partes relacionadas en México. Un punto cuestionable de la reforma es que se le da mucha posibilidad a las autoridades fiscales para que sean ellas las que determinen a través de reglas cómo van a operar pues, muchos requisitos o facultades de fiscalización. Esto que se le conoce legalmente como cláusulas habilitantes es indeseable porque uno quisiera que todo estuviera en ley y que la autoridad no sea la que pueda determinar inclusive elementos esenciales de las contribuciones, pero insisto, eso nos da una clara señal de que se le está apostando fuerte a que sea la autoridad la que tenga el sartén por el mango, ¿no? Faltan reglas de transición, también es algo que se ha criticado. Se incluyen muchas cláusulas, por ejemplo, en materia de simulación de actos jurídicos, y no se sabe realmente si esto solamente operará hacia adelante o si también la autoridad pretende que una operación que pueda estar revisando hoy, pero que sea de ejercicios anteriores, también debiera estar sujeta a este nuevo análisis o enfoque bajo el cual las autoridades pueden llevar a cabo sus auditorías. No hay cambios importantes en materia de BEPS, estas guías que son desarrolladas a nivel de la OCDE y que pretenden evitar la erosión de la base gravable en un país, no hay esas reglas, todo sigue igual. Se sigue hablando de un posible o potencial impuesto global mínimo, hoy en día no existe, hay la posibilidad de que de acuerdo a lo que se ha discutido a nivel de la OCDE, eventualmente México también pudiera querer implementar este impuesto global mínimo. Y muchísimo hincapié también a lo que tiene que ver con razón de negocios. Toda la reforma está revestida de incluir conceptos o precisiones en cuanto a que las operaciones de los contribuyentes para que puedan tener efectos fiscales necesariamente tienen que tener una razón de negocios bien soportada. Esto me lleva por último, nada más a dar algunos comentarios también en cuanto a qué estamos viendo hoy en día en cuanto a la fiscalización por parte del Servicio de Administración Tributaria a personas físicas. Es una realidad que sí estamos viendo una tendencia hacia el alza en la fiscalización, tanto a nivel federal como a nivel local, hacia personas físicas. El gobierno se ha dado cuenta que estas revisiones tienen una importante fuente de recaudación y no vemos señales para que esto se vaya a disminuir. Por el contrario, lo que vemos también es que lejos de que las revisiones sean totalmente formales como las conocíamos, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete, hoy en día lo que estamos viendo y que también pensamos que se va a mantener como tendencia
es que esas revisiones se hagan de una manera más informal, a través de invitaciones electrónicas, cruces de información, revisión sobre los FDIs que estemos emitiendo. Eso se va a mantener también, creo que de esa manera. Por otro lado, también el que se va a seguir perfeccionando todo lo que tiene que ver con intercambio de información internacional en materia financiera para efectos fiscales. Sabemos que México ya tiene implementado desde hace varios años acuerdos, tanto con Estados Unidos, el famoso FATCA, como con el resto del mundo, el CRS, el Common Report Standard, conforme al cual las autoridades financieras están obligadas a intercambiar información sobre cuentas fiscales, sobre cuentas reportables, a sus pares o autoridades de los otros países, ¿no? Entonces, esto también se está dando. La reforma que se aprobó para el próximo año también le pone mayor énfasis a este tema, obliga y sanciona a las autoridades, a las instituciones que no estén cumpliendo con este intercambio de información. Y en ese sentido, sí también vemos que se seguirá revisando de manera muy puntual todo lo que tiene que ver con depósitos bancarios, todo lo que tiene que ver con las discrepancias fiscales, estar gastando más de lo que reportamos como ingreso a las autoridades. Hay que tener mucho cuidado con esos temas y mucho cuidado con lo que hoy viene a revestir pues prácticamente el mundo fiscal en México. Por un lado, lo que tiene que ver con recaracterización de operaciones, el hecho de que la autoridad pueda desconocer una operación y sus efectos fiscales por considerar que carece de una razón de negocios. Este nuevo tema de simulación de actos jurídicos que también se incorpora a la legislación a partir del próximo año. Hoy se vuelve mucho más complejo estar pensando en hacer travesuras fiscales. Hay que ser mucho más cuidadosos y cautelosos. Y finalmente, lo que también ya sabemos desde 2020, hay una nueva obligación, tanto para asesores fiscales como para contribuyentes, de tener que revelarle a la autoridad la existencia de un esquema reportable, una operación que genere algún beneficio fiscal y se ubique en un catálogo que está establecido en el Código Fiscal de la Federación. El no identificar y no reportar este tipo de operaciones acarrea sanciones que son por demás onerosas y cuantiosas para el contribuyente y para el asesor, ¿no? Entonces, eso sería a grosso modo y de una manera muy ejecutiva lo que estamos viendo. Otra vez, gracias. Y me gustaría llevar esto de la mano y darle entrada a algunas reformas en materia de personas físicas para luego ya ubicarme en temas patrimoniales totalmente. La reforma también trae algunas implicaciones y algunos requisitos para todos los residentes fiscales mexicanos que se van a otro país, ¿no? Es muy común, a veces es parte de la vida diaria donde uno se cambia de país y a veces se hacía por temas de planeación, ¿no? Temas de planeación tanto en impuestos sobre la renta, como pudieran ser temas patrimoniales, como pudieran ser impuestos sobre herencias, que son los tres ejes que muchas veces nos rigen en nuestros movimientos fiscales como personas físicas. Y viene una reforma a decirnos, oye, si tú eres residente fiscal mexicano, pues no se vale con que te des de baja y te vayas a vivir a otro país. Ahora podrá seguirte México como residente, en tanto no le acredites, y lo estoy diciendo muy coloquial, es que ya eres residente en otro país. Antes simplemente te ibas, cancelabas tu RFC, todo lo que ya habías pagado en México se considera como impuesto definitivo y ya no hacías ni siquiera declaración anual. Hoy eso viene a cambiar un poquito. Ya tenemos que acreditarle a las autoridades mexicanas a dónde me fui, cómo me fui, si soy residente allá, si efectivamente tengo centros de intereses vitales en otro país. Son reglas un poquito más complejas, pero dejo ahí en la mesa el concepto para que todos ustedes como personas físicas con patrimonio, si algún día por situaciones decidimos movernos de país, saber que ya hay más requisitos de los que existían anteriormente. Bueno, ¿cómo funcionan los impuestos para todos nosotros, personas físicas? Pues muy sencillo, en México, como parte de la OCDE y de esos países, pues déjenme llamarlos serios en materia de tributación internacional, pues pagamos pues, nuestros impuestos con independencia de dónde los percibamos, ¿no? Si tengo un salario en México, pero tengo una renta
de un inmueble en España, pero tengo alguna cuenta bancaria en Estados Unidos. Aquí en México se suma todo y se paga sobre todo, pudiendo siempre acreditar el impuesto que ya nos hubieran retenido en otro país. Nuestra propia ley doméstica lo permite. Si recibí dividendos de una empresa española, si recibí algún interés de un portafolio de inversión en Estados Unidos, todo eso se suma y se acredita, se paga el impuesto o se determina, perdón, y se acreditará lo que ya se hubiera pagado fuera. Entonces, de alguna manera, se evita pagar dos veces en dos países por un mismo ingreso, ¿no? Somos renta mundial como país México, como lo es España, como lo es Estados Unidos y muchos otros países, y todos esos países, aquellos pertenecientes a la OCDE, entre otros, pues tenemos mecanismos de acreditamiento para que se pueda mover el dinero en el mundo y no estar grabando dos veces por un mismo impuesto. No solo lo prevén nuestras leyes domésticas, sino también los propios tratados internacionales que tiene México firmados con prácticamente los países más importantes del mundo. ¿Qué más vale la pena poner como antecedente del régimen de personas físicas mexicanas? Perdón, un segundo que se me movió la presentación. En México, a diferencia de otros países, no tenemos un impuesto, pues sí tenemos un impuesto sobre herencias, pero de alguna manera la propia ley nos da una exención cuando es de hijos a padres, de padres a hijos, cuando es línea recta o alguna esposa, esposo, cónyuges en general. Entonces, ese impuesto sobre herencias en México muchas veces no se le da importancia. ¿Por qué? Pues porque tenemos la exención. Eh, no, lo mismo en México tampoco tiene un impuesto al patrimonio, ¿no? Entonces, también saber que todos los movimientos que hagamos, salidas de México, si nos queremos hacer residente en otro país, que es muy válido y además, como inicié mi presentación, se vale y está hasta regulado, ¿no? En México. Eh, si nos movemos, pues siempre tener en cuenta que cada país tiene sus propias reglas en herencias y en patrimonio. México es de los pocos países de la OCDE que no tiene este impuesto. De hecho, México ha sido presionado muchas veces de que no es competitivo, que no se vale, que otros países sí graben esto y México no. Ha habido intentos año con año de distintos partidos de poner en la mesa esta posibilidad. No ha pasado. El presidente actual fue muy claro al decir que no iba a pasar ese impuesto. No obstante, cada año viene el run run y bueno, se prenden las alertas, se habla de estructuras, colegas nuestros, el propio despacho, en fin, atiende a clientes y trata de ver cuál es la mejor estructura o camino, pues no para evitar el impuesto, pero para de alguna manera ser eficientes en esas sucesiones a partir de esos posibles gravámenes que hoy no existen en México, repito. Que hemos visto en otros países que sí tienen este impuesto sobre herencias o al patrimonio, que pues a la larga son impuestos que no recaudan tanto, ¿no? Se vuelven temas más de política, más de imagen, de que se está grabando a los ricos, pero en realidad en ningún país resulta ser una fuente de recabar impuestos, ¿no? Hay unas gráficas, se las platico, que a nivel mundial señalan que países como Japón, Corea, Francia tienen tasas a las herencias, al patrimonio altísimas del 55%, y cuando uno ve esas tasas ya reflejadas en la recaudación de cada país, llegan a ser menos del 0.5% de lo que ese tipo de impuestos como las herencias y el patrimonio recaudan. Repito, en México no existe, salvo y digo un salvo, que tengamos en la cadena algún residente en el extranjero, es decir, un mexicano heredando a un residente en el extranjero, tiene que grabar al 25% de retención. Entonces, pues saber que si en nuestras familias tenemos ese tipo de dobles residencias o residencia de un papá mexicano pero un hijo extranjero, ya nos acercamos ahora sí a ese impuesto sobre herencias que, repito, sí existe, pero está exento cuando se trata de familia en línea recta, ¿no? ¿Qué más vale la pena señalar en materia tributaria de México en personas físicas, no? Siempre o es muy común que se tengan estructuras fuera y a veces, y repito, como empezaba mi exposición, no es penado ni es algo que no se pueda hacer, ¿no? Como personas físicas tenemos la libertad de tener nuestro dinero en nuestras estructuras donde queramos. Lo único que siempre
nos va a pedir el gobierno mexicano, la ley del impuesto sobre la renta, es que informemos. Si tenemos un fideicomiso, si tenemos un trust en el extranjero, sea sucesorio, no, sea de inversión, sea para tener fondos, sea para tener inmuebles, bueno, pues siempre echarle un ojito a ver si hay que informarlo en México. A veces nos da temor, pero ya que uno lo hace y pasan los años, se da cuenta que a veces los mismos formularios son amigables, ¿no? Los han ido endureciendo en cuanto a la información que hay que incorporar, pero en algunos casos es tan sencillo como poner la utilidad del año, y si esa utilidad no hubo porque no es una estructura generadora de ingresos, pues la verdad es que tampoco se dice gran cosa, ¿no? El nombre de la estructura, dónde se tiene y hasta ahí a veces. Entonces luego es cosa de perderle el miedo, ¿no? Repito, se vale tener el dinero donde sea. Igual si nos retuvieron impuestos en el extranjero, pues se acreditan en México y tal vez no hay un doble gravamen. No debiera haberlo por cómo están diseñados, y siempre tener presente que como mexicanos pudiéramos estar obligados a informar que se tiene ese patrimonio fuera, y hasta ahí es meramente informativo en algunos casos y dependiendo las estructuras, ¿no? Platicarles que si hay países como Argentina, que recientemente anduvieron por acá en México y se habló mucho de este impuesto al patrimonio, ¿no? Y que a ellos les había servido y que valía la pena incorporarlo en México. No se hizo nada, no pasó esa idea. Ese sí es un poquito, es un impuesto un poco más duro que el de herencias, ¿no? Porque ahí es cuánto tenemos, casi declara bajo protesta de decir, ¿verdad?, cuál es tu patrimonio y sobre eso un porcentaje, ¿no? Hay países que lo tienen, hay los países que lo tienen en forma directa, otros indirecta. ¿Qué países tienen esto de impuesto al patrimonio? Pues países como Luxemburgo, como España. Hay otros, pero siempre, y por eso decías yo hace ratito que luego estos impuestos que nos dan miedo terminan sin ser una recaudación importante para los gobiernos, porque siempre hay la posibilidad de alguna estructura y demás, y es lo que ha venido haciendo las personas físicas, ¿no? Para, pues no darle la vuelta, pero sí minimizarlo, ¿no? Por ejemplo, España tenía este impuesto y finalmente, o tiene, hay comunidades como Madrid donde ese impuesto se vuelve pues muy marginal, ¿no? Eh, Países como Inglaterra, Sudáfrica, Perú están analizando actualmente incorporar este tipo de impuestos al patrimonio, ¿no? Bueno, eh, me gustaría un poquito platicar de estas inversiones financieras ahora que pudiéramos tener en México o fuera, ¿no? Siempre, como personas físicas tendremos que, y me voy un pasito atrás, cuando uno, por ejemplo, tiene en un banco mexicano dinero o algún portafolio de inversión, el banco se encarga de todo, de los cálculos, si hubo interés, si hubo inflación, si hubo interés real, cuánto declarar, nos da nuestra constancia al año y se acabó. Cuando lo tenemos en el extranjero, pues los bancos extranjeros no pueden tener esa obligación, ni los puede obligar México por un tema de territorialidad a hacer estos cálculos, ni mucho menos. Entonces, cuando se tienen ese tipo de inversiones, pues sí hay que venir y determinar el impuesto en México. Y hay veces que cuando uno hace el cálculo resulta que no hay ni impuesto, ¿no? Y no es tan complicado regularizarse y determinarlo con algún despacho en México, algún contador que tengamos. Y a veces México es amigable en esos cálculos porque nos deja restar la inflación y algunas deducciones, y al final del camino pudiera ser no tan gravoso declarar esas cuentas en México, regularizarse, y repito, de cualquier manera, si nos retuvo el banco algo, pues se puede acreditar en México, ¿no? Entonces, pues platicaba Eugenio hace ratito de temas de CRS, de FATCA y demás. Muchas veces el gobierno mexicano se puede hacer desinformación. Entonces, el declararlo en México cuando se tienen inversiones fuera no es tan complicado como pudiera parecer, ni a veces es tan malo, ¿no? Porque hay veces que dependiendo del tipo de cuentas que se tengan, eh, pudiera ya el gobierno mexicano saber que existen por CRS o FATCA, ¿no? Siempre que se invierta afuera, nada más tener cuidado de cómo funciona el régimen patrimonial de impuestos al patrimonio, impuestos sobre herencias en ese país. Y pongo algunos ejemplos, Estados Unidos o España, ¿no? Si un mexicano va y invierte en Estados Unidos
y lo tienen directo sobre una empresa americana y fallece, pues Estados Unidos nos cobra impuestos sobre herencias cuando tenemos activos americanos, ¿no? Como extranjeros. Obviamente hay una exención y demás, pero cuando son patrimonios importantes, pues seguramente nos puede agarrar el impuesto. Ya es algo muy conocido, lleva muchos años, entonces nuestros propios banqueros o nuestros propios asesores muchas veces nos dicen en qué sí y en qué no invertir por allá para evitar ese impuesto sobre herencias en algún momento, y llegar y comprar una empresa americana y en directo como persona física mexicana, pues como concepto sería muy poco eficiente por el impuesto sobre herencias, entonces generalmente se hace a través de algún vehículo, como puede ser un LP o algún otro vehículo, pero sí se puede hacer. El mensaje que quiero darles es, ustedes pueden hacer con su dinero lo que quieran y no es ilegal en la medida que en algunos casos se informe en México. No todos los casos es obligatorio informar, solo cuando se tiene a través de estructuras. Igualmente, si vamos a invertir a Estados Unidos y lo hacemos a través de un vehículo, pues no es ilegal en Estados Unidos, ¿no? Simplemente se está protegiendo a la persona física de un impuesto sobre herencias allá, ¿no? Oye, pero ¿cómo impuesto sobre herencias en Estados Unidos si yo no soy americano? Bueno, si finalmente lo hacemos en empresas americanas o compramos activos americanos, nos pudiera agarrar el impuesto. Y lo mismo pasa en España y en muchos otros países. Entonces, siempre con un poquito de cautela, ver cómo invertimos fuera, sin que nos apaniquemos, porque finalmente es algo legal en todos los países y con los créditos y con toda la posibilidad de no pagar dos veces, ¿no? Esos son un poco los conceptos que yo quería transmitirles, ¿no? Siempre, ahora se puso muy de moda, repito, con todo ese rum rum que hubo, todo ese chisme de si iba a haber impuestos a las herencias en México. En el tercer año yo siempre fui de la teoría que eso no iba a pasar, pero bueno, tengo colegas que juraban que sí, y en ese ir y venir de conceptos y de opiniones, pues estuvo muy de moda, seguramente les tocó a algunos de ustedes, el tema de si hago un trust o hago una estructura o si hago una estructura fuera y qué puede pasar. Y la verdad es que siempre va a haber alternativas, pero lo importante es qué quiere cada uno de ustedes, ¿no? Si hay personas físicas que nos buscan y nos dicen, oye, yo lo que quiero es una perfecta estructura sucesoria, ¿no? Y se puede hacer, se busca que sea eficiente. Oye, no, yo quiero una estructura a fin de invertir en fondos o invertir en cualquier tipo de temas inmobiliarios. Bueno, pues también se vale, nada más se cuida que en los países en donde vayan a estar las inversiones o ustedes, si es que se van a cambiar de país, pues no vayan a estar muy grabados el día de mañana por herencias, por patrimonio, que repito, México no lo tiene, o por fuente de riqueza, si es que están recibiendo ingresos de otro país, o por residencia, porque todo eso al final tiene que ser lo suficientemente armónico para que se termine pagando un solo impuesto y no por todos lados pagar algo, ¿no? Eh, ahí tenemos clientes que lo que les gusta más es el anonimato. El anonimato cada vez se va perdiendo más. ¿Por qué? Pues por todas estas informativas que hay a nivel mundial, y repito, FATCA, CRS, intercambio de información entre gobiernos, tratados de intercambio de información. Entonces, sí puede ser un objetivo, no solo el hacer estructuras o inversiones fuera por un tema de rendimientos, un tema de sucesorio, un tema, no puede ser que al final lo que estemos buscando sea un tema también de confidencialidad. Ese cada vez es más complicado, pero todavía se vale, y mientras se informe, tal vez no de todos los detalles, pero de que se tiene una inversión fuera, pues pudiéramos estar también cumpliendo en México. Y finalmente platicarles que hace un año vino una reforma muy fuerte en México, adicional a la que platicaba Eugenio hace unos momentos, donde todo tipo de estructuras, ya sea para invertir fuera, patrimoniales, algún trust que nos dejó o algún pariente o en el que participamos, todo ese tipo de estructuras en México pueden llegar a calificar como personas morales y tener que pagar impuestos. Entonces, también como consejo, si tuvieran estructuras viejas que ya se constituyeron hace años, hay que darles una revisadita con sus asesores o con quien se las haya constituido o con quien más confianza les tengan,
porque finalmente la reforma sí pudo haber cambiado un poco el régimen que pudieran tener esas estructuras. Oye, pero es un trust, es algo muy sencillo, oye, es un fideicomiso, no está de más echarle un ojito por el cambio que hubo en la ley el año pasado, ¿no? Eh, yo creo que en términos muy generales es lo que vale la pena tener en mente en materia patrimonial sucesoria, obviamente de la mano, y a la luz de disposiciones fiscales, ¿no? Siempre existirá la posibilidad de tener estructuras para protección de activos, para salirse un poco del riesgo país, y tal vez diversificar el patrimonio o tenerlo en distintos lados. Y siempre se podrá ver eso de la mano fiscal para que sea eficiente, siempre en un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y siempre con asesores en distintos países para que sea eficiente. Y de la mano hoy día, pues con toda esta novedad, ¿no? De que hay que ver también los mecanismos de transmisión generacional, porque, bueno, dependiendo del país, puede ser muy gravoso, ¿no? Y perder gran parte del patrimonio en una transmisión eventual el día de mañana si no se cuida también esa interacción entre países, ¿no? Si es que nos movemos. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejaría mi participación para darle entrada a Mariano y que nos platique también un poquito de todos estos aspectos de inversión y inmobiliarios de nuestros amigos de INSA. No sé, Mariano, adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este encuentro. Muchas gracias, Enrique, por tu introducción y plática junto con Eugenio. Siempre invitamos en estos encuentros a alguien que nos complemente en lo que tiene que ver con reflexionar acerca de cómo proteger nuestro patrimonio y hacerlo eficiente a la hora de invertir, ¿no? Desde el punto de vista fiscal, sucesorio, etcétera. Con lo cual, un placer que nos acompañen y gracias nuevamente a Enrique y Eugenio y comentar solamente que va a haber un espacio para preguntas al final, con lo cual todas aquellas dudas o inquietudes que hayan quedado de las pláticas de Eugenio y Enrique, al final las pueden consultar sin problemas. Bueno, entonces, les voy a poner una presentación corta para generar un poco de marco a lo que es la inversión inmobiliaria. Siempre me gusta recordar, digamos, muchas veces nos enfocamos mucho en los mercados, en los activos y perdemos de vista digamos, las claves cuando uno invierte a nivel inmobiliario, a nivel global y profesional. Eh, Como saben, desde INSA somos una gestora de inversión global en real estate, que acompañamos principalmente a familias de alto patrimonio y family offices de Latinoamérica. Esa es un poco nuestra especialidad y en eso somos prácticamente únicos, eh, dado que generalmente las grandes gestoras globales se enfocan principalmente en inversores institucionales, ¿no? La inversión global en real estate hoy, digamos, los 200 fondos globales y gestoras más grandes del mundo hoy invierten el 83% de la inversión está concentrada en Estados Unidos y en Europa. Esto es un dato importante porque cuando comentamos esto con familias de Latinoamérica, les llama mucho la atención y enseguida nos preguntan, bueno, ¿y cuánto se invierte en nuestros mercados, ¿no? Los grandes fondos globales hoy están invirtiendo tan solo el 1% en toda Latinoamérica, dentro del cual ese 1% está distribuido inclusive en muy pocos países, como es Brasil, obviamente México, Chile, algo y muy poco Colombia y Perú. Entonces, es importante reflexionar si los 200 fondos más grandes del mundo y más rentables y profesionales del mundo invierten el 83% en Estados Unidos y Europa, reflexionar acerca del patrimonio que tenemos en Latinoamérica inmobiliario, cómo tenemos distribuido nuestro portafolio, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta. Por otro lado,
siempre hablamos de las 3 claves y variables que hay que tener en cuenta al momento de invertir en real estate. Al final, digamos, hay 3 variables que son las que tenemos que tener en cuenta, que son las que finalmente construyen valor, ¿no? Entonces, a ver, ahora sí está apareciendo así. Como hablábamos, la primera es aprovechar el ciclo inmobiliario, ¿no? O sea, todo mercado inmobiliario tiene un ciclo que en el largo plazo, digamos, ese ciclo no nos da ventaja, pero si lo aprovechamos transitoriamente, podemos obtener elevadas tasas de apreciación. Por ejemplo, la gestión tradicional, ¿no? Uno compra un activo y se lo queda a largo plazo toda la vida. Como sabemos, tiene una tasa de apreciación real cercana al 0%. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, los últimos 100 años, la tasa de apreciación nominal anual fue del 3,1 y en ese mismo periodo la tasa de inflación fue del 3%, con lo cual la tasa de apreciación real fue tan solo de 0,1. Esto quiere decir que si compramos un activo hoy y nos lo quedamos, un ejemplo, 30 años, a una tasa de inflación en dólares en torno al 3%, estaremos duplicando nuestro activo a valor nominal, pero a valor real seguirá siendo el mismo valor. Por lo tanto, adquirir un activo y conservarlo pasivamente en el largo plazo nos proporciona 0 valor real, ¿sí? Nos protege de la inflación. Por eso siempre se habla que los inmuebles nos protegen contra la inflación, pero no más que eso. O sea, la única variable de aportación real de valor generalmente es el ingreso por renta en una inversión tradicional. Continuamos con el aprovechamiento, perdón, volvamos al anterior, cuando sí aprovechamos los ciclos, por ejemplo, en este caso, lo que pasó en Estados Unidos desde el 2002 al 2007, que fue un ciclo de expansión importante, vemos que en 5 años se logró una tasa del 13,6 anual, promedio anual. Con lo cual, si a esto le quitamos inflación, que fue cerca del 2,3 en ese periodo, estuvimos cerca de un 11% por encima de inflación anualmente. Por lo tanto, en esas fases de recuperación y expansión de los ciclos es donde realmente se aporta mucho valor la inversión inmobiliaria. Por eso la clave está en identificar en qué mercado y en qué segmento del mercado entrar y en qué mercado y en qué segmento salir. Por eso hablamos de que la verdadera inversión inmobiliaria es global. Dado que estando en un solo mercado tendremos que estar siempre atravesando los distintos ciclos y es difícil construir altos retornos en los momentos que el ciclo corrige, porque es inevitable tener una pérdida durante ese periodo, ¿no? Ahora sí, continuamos con la siguiente. Entonces, la segunda clave que siempre hablamos, además de la de aprovechamiento del ciclo, es adquirir activos en distrés. ¿Esto qué implica? Aprovechar un mercado en el cual sufrió una crisis, esa crisis genera ejecución de préstamos hipotecarios, por lo tanto, genera que los bancos se vean obligados a ejecutar esas hipotecas y quedarse con gran cantidad de inmuebles, ¿no? Entonces, esos son los momentos que se pueden adquirir inmuebles en subastas, en bancos, a través de concursos, quiebras, administradores concursales y demás, activos muy por debajo del valor de mercado, ¿no? Que ahí está una de las claves. Continúen, por favor. Entonces, obviamente, adquirir un activo en un banco no es sencillo, no es sinónimo de estar comprando bien, porque obviamente los bancos conocen muy bien el mercado y siempre también intentan defender el valor, a lo mismo que en subasta. O sea, mucha gente cree que solamente por comprar un banco en una subasta está ganando dinero, no es así. O sea, yo creo que
si no se conoce el mercado y demás, se puede perder mucho dinero, inclusive comprando en bancos y en subastas. Es decir, hay que tener el expertise para hacerlo, ¿no? Pero es una de las claves, dado que el costo transaccional de una inversión inmobiliaria, como todos saben, en cualquier parte del mundo, es cerca del 10%. Es decir, yo compro un inmueble hoy y lo quiero vender mañana y he perdido el 10% de mi patrimonio. Es así, es increíble que en el 2021 todavía esto pase, pero es así. Por lo tanto, si no adquirimos activos 20-30% de bajo el valor del mercado, estamos perdiendo capital, y los primeros 3, 4, 5 años, dependiendo en qué mercado entre, en qué tipo de activo, nos lleva para recuperar el costo transaccional, con lo cual, obviamente, bajo esa modalidad es muy difícil lograr altos retornos, ¿no? Continuamos y vamos a la tercera clave, que es crear valor en la gestión. O sea, un activo yo lo puedo comprar alquilado y rehabilitado, digamos, en excelentes condiciones, con lo cual allí no tengo mucho más valor que agregar de gestionar ese inquilino y cuando se vaya a intentar negociar un mejor contrato con otro inquilino o con el mismo. Ahora, puedo tener distintas estrategias de agregado de valor que implican rehabilitar ese edificio que no está rehabilitado, o si el activo está vacío, traer a un inquilino que me pague un muy buen valor, o hay casos que inclusive nosotros compramos muchos activos en los bancos que no tenemos la posesión física regularizada, porque ese activo está ocupado por un inquilino moroso o por un ocupa ilegal. Entonces, cuanto más gestión yo le hago al activo, más valor se obtiene en el momento de la compra y más valor se agrega durante esa gestión. Por lo tanto, la inversión inmobiliaria es muy importante y es nuestra labor como asset manager identificar, seleccionar, alinear y negociar grandes volúmenes para obtener bajos fees de gestión de todos los jugadores que intervienen en una operación inmobiliaria, que son asesores legales, fiscales, contables, bancos, compañías de seguro, de tasación, property manager y demás, que cada uno está muy involucrado en su negocio y obviamente quiere siempre sacar su máximo beneficio. Por lo tanto, es muy importante tener una compañía, digamos, si el inversor no lo puede hacer en forma personal, que negocie y gestione a cada uno de esos proveedores y coordine para que la operación siga siendo, o sea, termine siendo muy eficiente. Aquí tenemos un breve resumen de las grandes diferencias que hay entre una inversión tradicional o una compra de un inmueble. Nosotros le llamamos más compra de un inmueble que una inversión tradicional, a una inversión profesional, ¿no? O sea, como hablábamos antes, tener una mirada muy global y objetiva, analizando los distintos segmentos en cada mercado, en cada momento. Muchas veces la gente, digamos, el inversor, confunde que invertir es comprar un inmueble, pero una inversión requiere activamente estar decidiendo si mantengo la inversión que tengo, si desinvierto, digamos, en donde estoy invertido y en qué mercado voy a invertir, o si invierto más en el mercado en el cual estoy, ¿no? Entonces, una inversión no solamente requiere, empieza y termina en el momento de adquirir un activo, sino que es totalmente activa y dinámica y requiere estar analizando periódicamente si voy a mantener, si voy a invertir más en donde estoy o voy a desinvertir e invertir en otro mercado, ¿no? Por eso necesitamos mirar el mundo. Por otro lado, privilegiar, perdón que hay como un ruido de fondo, no sé si pueden poner en mute, por favor, que el que esté con algún llamado. Gracias. Entonces, es muy importante en una inversión profesional, se mira el momento de entrada y de salida más conveniente, aprovechando, como decíamos, las caídas y las recuperaciones del activo, ¿no? Y no se tiene en cuenta la ubicación. Todos los activos en algún momento pasan por el mejor momento para entrar y salir, y así no hay distinción si está bien ubicado, mal ubicado, si es un activo nuevo, usado,
si es un activo de mucha calidad o de baja calidad. En lo que es la inversión inmobiliaria, la locación es secundaria, o sea, lo importante es el timing. Por otro lado, es muy importante para tomar decisiones tener una evaluación calificada periódicamente para saber cuánto fue mi posición el último año, ¿no? O sea, cuánto valían mis activos el 1 de diciembre, cuánto valen hoy, el 1 de enero, perdón, cuánto valen el 31 de diciembre, qué ingresos tuve, qué rendimiento neto me dejó para tomar decisiones de cómo proceder con la cartera. Como hablábamos, adquirir activos de bajo valor de mercado, rotar los activos en el momento que sea conveniente, operar con las 3 variables que hablábamos recientemente, adquirir de bajo valor de mercado, aprovechar el ciclo y la variable de renta. Y obviamente esto me permite acceder a retornos bastante más elevados que en la inversión tradicional, ¿no? O sea, la inversión profesional es lo que nos permite, sin apalancamiento, lograr ya retornos de más de 2 dígitos y apalancados, retornos que pueden llegar a superar el 20% anual, ¿no? Continuamos. Bueno, vamos a entrar brevemente este es el gráfico que les comentaba, en donde claramente la inversión global pasa por Estados Unidos y Europa. Continuamos. Esta es una gráfica interesante de qué pasó post-COVID, cómo viene la recuperación. Claramente notamos que el mercado inmobiliario a nivel global está recuperando en B, principalmente porque el mayor peso lo tiene Estados Unidos, el país que más recuperó y se vio hasta favorecido en esta crisis. Luego continuamos con Europa, digamos, y Asia-Pacífico como que no tuvo mucho impacto el COVID, ¿no? Pero bueno, vemos claramente que tanto Estados Unidos y Europa están recuperando bastante rápido. Continuamos. Esto es un poco dónde están siendo los flujos, desde dónde hacia dónde están migrando los grandes flujos de los fondos de inversión. Claramente vemos que hay una migración desde las principales ciudades de Estados Unidos hacia Europa, ¿no? Como todos sabemos, Estados Unidos ha vivido un boom impresionante desde la pandemia, inclusive había empezado antes por la baja de tasas que hubo, que generó que los fondos de inversión logren mayores rentabilidades porque se apalancan muy fuerte, y por otro lado, mucha gente que no podía acceder a la compra de un inmueble, al bajar las tasas pudo acceder, eso generó un boom impresionante, y muchos fondos que ya ven que los valores en Estados Unidos están por encima de los máximos históricos, en algunos casos 20 y 30%, por ejemplo, el mercado de multifamilies, el mercado de naves logísticas, el mercado residencial inclusive, o sea, están totalmente inflados y sobrevalorados, por lo tanto, los grandes jugadores hoy están desinvirtiendo en Estados Unidos y aprovechando, digamos, el impacto que tuvo la crisis en Europa, que fue mucho más fuerte que en Estados Unidos, y posicionándose en Europa. El rendimiento relativo de la renta fija ha sido muy evidente, digamos. La renta fija generalmente le exigía a real estate hasta un 50% más. Si miramos estas curvas a lo largo plazo, estaremos aproximadamente en un 4% de lo que son la renta fija, los bonos en los últimos 30 años, mientras que a real estate se le pedía entre un 5,5 y un 6. Hoy, por ejemplo, en Europa, hay bonos que rinden tasa negativa o hasta 0, 0,30, 0,40, rinde un bono en España 150, y real estate rinde 4%, es decir, se incrementó 10 veces el rendimiento, por eso hay mucha sustitución de renta fija buscando renta inmobiliaria. Eso genera un exceso de liquidez, ¿no? Que es lo que está pasando hoy. Ahora sí, ya nos entramos en España. Ok. Bueno, como vemos, España fue, junto a Italia, el segundo país que más sufrió la crisis del COVID. Entonces, esto
obviamente está impactando a la economía, que hasta ahora tuvo muchísimas ayudas de programas de incentivos a empresas, a personas, pero esto se está terminando, se estima en febrero que va a terminar, y ya se empiezan a ver, digamos, algunos impactos. Por ejemplo, el volumen de concursos de acreedores, o sea, de empresas en concursos de acreedores, este último año subió un 85%, llevando este tercer trimestre a 2.600 concursos ya de acreedores. Por otro lado, el volumen de ejecuciones hipotecarias pasó de 1.600 el segundo trimestre del 2020 a 4.000, es decir, un incremento de un 253% en este segundo trimestre del año, ¿no? Con lo cual, eso obviamente va a generar que haya oportunidades, ejecuciones hipotecarias implica que obviamente los bancos van a tener más inventario. Por otro lado, los bancos están previendo una morosidad que en España venía siendo en torno al 4%, ya del 10% para el año próximo, ¿no? Con lo cual, esto evidentemente va a traer oportunidades, además del stock que ya hoy hay en los bancos, ¿no? Continuamos, siguiente. Esto muestra la tasa de esfuerzo, es decir, generalmente en un país desarrollado se requiere un tercio de los ingresos para lo que es una vivienda, y en España veíamos que en los años en donde los valores llegaron cerca de sus máximos, 2007, 2008, se requería cerca del 40%, ¿no? Y actualmente estamos más cerca del 20%, por lo tanto esto indica de que hay todavía mucho recorrido en el valor de las viviendas hacia la recuperación y expansión de valor para llegar a los máximos históricos, que lo vamos a ver más claro en otro gráfico. Continuamos, por otro lado, el volumen de inversión. El volumen de inversión también viene siendo muy importante, como ven, desde los últimos 5 años en España. Obviamente fue afectado el año pasado por lo que ya sabemos, pero este año se estima que esté muy cerca de los máximos históricos en volumen también, ¿no? Continuamos. Bueno, el gráfico anterior es el que muestra la evolución del precio de la vivienda en España, en donde vemos que los máximos llegaron en el 2008 y en el 2016, 8 años después, recién la vivienda tocó fondo, ¿no? Y llevamos ya 5 años de recuperación con este impacto que tuvo en la crisis, que en residencial fue menor, pero claramente le queda mucho recorrido por delante al mercado español, ¿no? Para llegar a los valores históricos. Bueno, esto para poner rápidamente en contexto. España, estamos con la tasa el índice de tasa de interés más bajo de la historia, 0,50 negativo, préstamos hipotecarios en los valores más bajos de la historia, 1,7 anual, préstamos a 30 años fijos. Como decíamos, la caída del PBI que fue muy abrupta en el 2020, junto a Italia son los países desarrollados del mundo que más cayeron. Triplicaron la caída de Estados Unidos, que había sido el 4%, y la media de los países desarrollados, que fue el 6%, con un rebote de este año cercano al 5,5%. La pérdida de puestos de trabajo que hablamos, la crisis que generó. España es un país de mucho turismo, con lo cual se vio muy afectado por eso, cayendo al 80% el volumen de turismo extranjero durante la pandemia. A diferencia de otras crisis, la buena noticia es que España no estaba tan endeudada a nivel de individuos y empresas, con lo cual eso fue algo que favoreció para que esta crisis no sea tan profunda y la recuperación sea más rápida, ¿no? Continuamos. Recientemente salió un informe en Madrid, que es la ciudad número 1 del mundo más atractiva para vivir. Esto es un informe reciente, la semana pasada, y está dentro de las top 10 del mundo más atractivas para invertir.
También hubo un informe reciente como país más atractivo para radicarse a nivel país, el segundo más atractivo del mundo, de 44 países relevados, segundo país del mundo de mayor turismo, superó a Estados Unidos hace poco y está tocándole los talones al primero, que es Francia. Como veíamos, hubo una caída del volumen residencial de un 24% durante el 20, pero hubo un fuerte rebote en el primer semestre del 2021 del 41% respecto al 2019 inclusive. Y hoy estamos viendo, por ejemplo, en septiembre se superó el máximo histórico en volumen de operaciones que no se daba desde el año 2008. Como veíamos antes, el volumen de inversión cayó un 29% y se espera un rebote del 50% para este año. Caída de precio residencial fue la que menos sufrió durante la pandemia, cayó medio punto y se estima que este año va a cerrar 4% por encima, ¿no? O sea, una recuperación del 4%. Y claramente, como en todo el mundo, el ajuste de precios en la pandemia se vio reflejado principalmente en oficinas, locales comerciales, terrenos y hoteles, que dependiendo de la ubicación y el tipo de activo, entre un 10 y un 25% aquí en España. Siguiente. Entonces, ¿dónde vemos la ventana de oportunidad? Claramente en el valor de las hipotecas para poder invertir y apalancarse y aprovechar. Esta crisis en Europa, la ventana de oportunidad por el exceso de liquidez que hay en todo el mundo, va a ser mucho más corta la ventana de oportunidad para aprovechar grandes descuentos. Por otro lado, la recuperación va a ser mucho más rápida que en otras crisis. Esta es una crisis muy distinta a las que vivimos en el pasado. En el pasado había crisis, los bancos dejaban de financiar, con lo cual en mercados desarrollados sin financiación bancaria el mercado estaba totalmente ilíquido y muerto. Hoy hay exceso de ahorro, exceso de liquidez y los bancos están prestando normalmente. Por lo tanto, la dinámica del mercado continúa siendo igual o mayor que antes. Y las oportunidades exclusivamente quedan a nivel institucional, ¿no? En lo que es fondos, grandes fondos, concursos, quiebras y demás, y algunas pocas ejecuciones que se van a ir dando, pero no van a llegar al mercado de a pie, como le llamamos, ¿no? O sea, a la inmobiliaria, ¿no? Al mercado transaccional, sino que van a quedar más en el mercado institucional de los grandes fondos. Y por último, bueno, como hablábamos, hay un volumen enorme de renta fija a tasa negativa, 16 trillones, y el rendimiento este relativo respecto a la renta fija es también lo que genera atractivo al mercado. Por último, siempre me gusta poner algo muy contundente en las presentaciones. Blackstone, que es el fondo número 1 del mundo. Siguiente, por favor. Durante la pandemia levantó el fondo más grande de la historia para invertir en Europa y aprovechar las oportunidades, principalmente en los países más castigados, como España, Italia, Francia, con lo cual siempre son los pioneros en el aprovechamiento de la oportunidad, con lo cual todos los que le pueda agregar de España con este dato tan contundente creo que es relevante. Muchas gracias. Ahora sí damos lugar a Enrique, Mariano. que tenía algunas consultas. Sí. A ver, Mariano, te oía. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Te voy a platicar un poquito ahí de las inversiones, cómo se han movido los mercados, muy interesante. Obviamente, pues no te puedes quitar ahí la cachucha de fiscalista, ¿no? Y te voy a hablar de España y un poquito me viene a la mente, ¿no? El régimen español, que es una tasa impositiva a personas morales del 25%, más atractiva que México. Tienen ahí algunos regímenes fiscales interesantes para personas físicas, ¿no? El régimen coloquialmente conocido como Beckham, donde no se paga
donde reciben con los brazos abiertos a las personas físicas, ¿no? Y no pagan impuestos en ciertos casos, un ratito por allá. Lo que nos ha llevado a que como firma, pues sí tenemos muchas personas físicas yéndose a España, ¿no? A veces por temas fiscales, a veces por temas de inversión, a veces riesgo país, ¿no? Puede haber un sinnúmero de razones, ¿no? Y me surgió una primera pregunta, a ver, Mariano, si a mí me dijeran, oye, en materia fiscal, ¿dónde es donde más trabajo tienen por migración de personas? Te diría España, Estados Unidos, como que es lo de hoy. Pero a ver, una pregunta, en inversiones inmobiliarias, las familias en LATAM, ¿cuál es su experiencia? ¿Dónde realizan más inversiones? ¿No? ¿Y cuáles son esos mercados que consideras más oportunos o que estén de moda o donde estás viendo que se están yendo, ¿no? Bueno, generalmente las familias que invierten en forma directa, es decir, adquiriendo activos, dependiendo un poco el tamaño de inversión y la experiencia que tengan en inversiones, invierten en distintos tipos de activos. Lo más común es residencial, locales comerciales también es bastante habitual, y tal vez ya familias que tienen mayor posibilidad de tamaños de inversión, invierten mucho en hoteles y en el tema de oficinas también, ¿no? Generalmente ya son montos más importantes, pues son edificios completos generalmente. Ahora bien, lo que vemos generalmente, y esto no pasa solo en España, sino que pasa un poco a cualquier inversor extranjero que va a otra parte del mundo a invertir, nosotros hablamos de la miopía del inversor internacional, que es la misma que tuvimos nosotros hace 20 años cuando empezamos a invertir en Estados Unidos. Generalmente nos da mayor seguridad concentrarnos en los principales barrios y en los activos que más nos gustarían, inclusive para ir a vivir, ¿no? Y si un poco la decisión es comprarse algo para disfrutar o ir a vivir, así no hay ningún tipo de objeción. Pero en lo que es inversión inmobiliaria, como hablábamos antes, la locación, digamos, del activo, la calidad del activo, según nuestra visión, es bastante irrelevante. Lo importante es con qué descuento lo compro, qué tasa de apreciación tengo y qué rendimiento por renta me va a generar ese activo en los próximos años, que los voy a tener en tenencia, ¿no? Que generalmente son tenencias de 4 o 5 años máximo para maximizar el rendimiento de la inversión. Entonces, en resumen, la mayoría de la gente que compra inmuebles, no invierte en inmuebles según nuestra visión, se concentra en, no sé, Madrid o Barcelona, en Madrid, en Barrio Salamanca, etcétera, etcétera, pero allí no, eso no es una inversión para nosotros, es una compra de un inmueble, ya sea para disfrutar o para tener a nivel patrimonial, pero está lejos de ese tipo de compra de inmuebles generar, o sea, tener posibilidad de generar altos retornos, ¿no? Muchas gracias. Mira, mientras tú ya también apunté otra pregunta, creo que ya la contestaste, pero a ver, te la leo como la diseñé en su momento. Se dice que en España el turismo es vital a la hora de decidir en qué invertir. ¿Estás de acuerdo? Creo que ya lo dijiste, pero bueno. Sí, sí, sí. La verdad que España, a ver, si miramos los últimos 30 años, o sea, los 4 competidores de España a nivel turismo son Francia, Italia, México y Francia, Italia, México y Estados Unidos. Estos 4 países en 30 años apenas duplicaron el volumen de turismo, de turistas. España lo cuadruplicó y pasó de ser el 6º país al 2º. Con lo cual, evidentemente, España tiene un atractivo enorme a nivel turismo y todo lo relacionado al turismo, es decir, departamentos en la zona en donde compran los turistas, ya sea en las grandes capitales o en las zonas de la costa, digamos, ya sea Costa del Sol, Islas Baleares, la Costa Blanca de Alicante, las Islas Canarias, o sea, activos de segunda residencia en esas ubicaciones, si uno tiene un buen ojo, es difícil equivocarse y el volumen de turistas cada vez crece más. La gente que elige vivir más tiempo del año, gran parte del tiempo en el año en España de Europa es cada vez mayor, con lo cual es muy importante. Hotelería, ni hablar. Blackstone, el fondo que hablábamos, que es el número 1 del mundo, real estate,
antes de la pandemia compró el fondo hotelero español más grande que existía por 3.000 millones de euros, cerca de 87 hoteles. Por lo tanto, creo que está todo dicho, ¿no? Locales comerciales en las zonas en donde transitan los turistas, en el centro o en las principales avenidas donde transita el turista, también es muy difícil equivocarse, ¿no? Con lo cual, todo lo relacionado al turismo, la economía de España puede estar en algún momento recesiva y complicada, pero el turismo no va a dejar de venir. Muchas gracias, Mariano. Yo tengo dos preguntitas más para no acaparar aquí las preguntas y dar paso ahí al chat si alguien tuviera alguna. Tus perspectivas en relación con tasas de interés en Europa. Te oí ahí y tus gráficas, pero, Sí, pero bueno, puntualmente, ¿cuál es tu perspectiva y si es buen momento de inversión? Que también creo que lo dijiste, pero bueno. sí. Bueno, a diferencia de Estados Unidos, que yo creo que no va a tardar mucho en iniciarse la suba de tasas, que obviamente o sea, una de las principales variables que ha generado este irracional incremento del valor de las propiedades en Estados Unidos ha sido justamente las bajas tasas y el fácil acceso digamos, de la gente a poderse endeudar en los bancos, que claramente cuando esto empiece las tasas empiecen a subir, claramente eso va a llevar a un ajuste de precios. Hoy la falta de suministros y el incremento de costo de construcción y demás ha hecho inclusive que, y el bajo inventario que hay en Estados Unidos es el inventario más bajo de la historia. Hay 17 días de stock de inmuebles, es decir, tú pones un inmueble a la venta y en promedio en 17 días, si está al valor razonable de mercado, lo tienes vendido. Cuando el histórico eran 3, 4 meses, es decir, no hay inventario. Entonces, esto va a llevar un tiempo hasta que se acomode, obviamente. Pero cuando eso se acomode, las tasas suban, está claro que los inmuebles, este incremento desproporcionado y esta sobrevaloración va a tender a corregirse, ¿no? En cambio, lo que vemos en Europa, que las tasas van a continuar muchos años más. Hay algunos que se animan a pronosticar 10 y hasta 20 años. He escuchado a alguien un poco más arriesgado, pero nosotros creemos que al menos 5 años está prácticamente asegurado, ¿no? Que van a continuar las tasas bajas. Y por otro lado, se estima que la inflación, que en Europa siempre es muy baja, promedio 1, 1,5, este año va a cerrar al 5,5, ¿no? La inflación interanual, pero no queremos que se dispare, se va a ir acomodando. En 2022 se está hablando de 2,8, 2,9. Por lo tanto, entendemos que va a haber una inflación en torno al 2, 2,5, 3, y eso favorece muchísimo a la economía y también al sector inmobiliario. De hecho, si tú miras la historia económica de España y de Europa, los ciclos más favorables fueron justamente estos, cuando hay tasa de interés negativa, es decir, cuando la inflación supera la tasa de interés. Entonces, esto va a generar que estemos en un ciclo muy expansivo y muy favorable para Europa. Por lo tanto, en resumen, creo que los próximos 5 años no vemos suba de tasas, vemos una buena y saludable inflación en torno al 2-3%, y vemos un ciclo muy favorable y una recuperación muy rápida y fuerte, y no solo en España, también en el resto de Europa, ¿no? De acuerdo, Mariano. Te voy a hacer ya por último una pregunta que te hice cuando nos conocimos hace tiempo. A ver, si a mí me preguntas como Chévez, ¿qué hacemos para nuestros clientes? Pues te diría pues, que cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales, que siempre estén bien, que podamos ir de la mano con ellos a ese cumplimiento, a esa atención, que sean eficientes dentro de la ley. Tú Mariano, IMSA, ¿qué valor le genera a sus clientes? Bueno, como comentábamos inicialmente, digamos, somos
creo que una de las únicas, todavía no hemos descubierto otra compañía de gestión global de inversiones en real estate que gestione para familias y family offices, ¿no? Generalmente nuestros homólogos, nuestros colegas se dedican únicamente a gestionar para tal vez grandes familias o inversores institucionales trajes a medida o inversiones tailor-made a partir de los 200, 500 millones de dólares. Nosotros nos hemos centrado en trabajar para familias desde 3, 5 millones de dólares en adelante, armándole un traje a medida. ¿Qué significa un traje a medida? Es entender el perfil del inversor, que muchas veces ni siquiera el inversor lo conoce, y para ese perfil machearle, digamos, identificarle las mejores oportunidades que hay en los distintos mercados del mundo y armarle una estrategia de inversión y una ejecución de esa inversión, ¿no? De manera directa, es decir, que el inversor tiene el 100% de los inmuebles a su nombre con control absoluto y con una gestión relativamente pasiva, porque toda la gestión de adquisición, gestión del activo y administración del activo y venta de ese activo está en manos nuestras. Con un valor agregado también que obviamente tenemos los intereses totalmente alineados al inversor, en donde quien primero gana es el inversor, es decir, tiene un retorno preferente que va entre un 7 y un 9% anual neto para el inversor, sin apalancamiento, que nos parece un retorno muy, muy atractivo. Y recién a partir de ahí, IMSA como socio gestor empieza a tener su beneficio, ¿no? Por lo tanto, quien quiere invertir en forma directa y no a través de un fondo y lograr altos retornos, llevamos 15 años con un retorno promedio del 13% anual sin apalancamiento, que si un inversor lo eligiese apalancar estaría arriba del 20% anual, mientras que los fondos de inversión indirecta, que es a través de un fondo público como Blackstone y todos estos grandes REITs americanos, en los últimos 20 años han generado un retorno para el inversor del 8,5% anual promedio, en donde el inversor está sujeto y expuesto a un 80% de apalancamiento, muchas veces tiene, digamos, una estrategia distinta al perfil que él quisiese invertir y demás. Por lo tanto, creo que aportamos mucho valor para aquellos inversores que quieran invertir en países desarrollados con mucha seguridad y a su vez con altos retornos, ¿no? Bien. Hoy, Mariano, sí, y muchas gracias por tus respuestas a mis preguntas, pero hay preguntas también en el chat, no sé si quieres que te las lea. Sí, fantástico. Si podemos seleccionar alguna de ellas. Sí, hay dos. Para no entretenerlos que habla más. Un poco, Mariano, de si Estados Unidos ya llegó nuevamente a saturación en el mercado inmobiliario, y te leo la otra. Al ser un asset manager global, además de Estados Unidos, México y España, ¿qué otros mercados trabajas, ¿no? Mariano, disculpen, nos quedan 5 minutos de preguntas. Gracias. En relación a la primera pregunta, para nuestro perfil de inversión y los retornos que buscamos, definitivamente Estados Unidos ya no es en general un mercado atractivo para nosotros. Nosotros únicamente estamos invertidos y continuamos haciendo inversiones en Detroit, que Detroit fue una ciudad que tuvo un ciclo totalmente distinto al resto de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos en 2016 estaba recuperado, Detroit recién tocaba fondo, y en la crisis la media de Estados Unidos había caído un 47% y Detroit cayó el 80%. Por lo tanto, a pesar de haber duplicado el valor Detroit los últimos 5 años desde que entramos, todavía le queda la posibilidad de duplicar porque está al 50% de su valor histórico. Entonces, independientemente de esa ciudad, el resto lo vemos totalmente sobrevalorado, principalmente, como decíamos antes, en logístico, multifamily y viviendas. Si un inversor quiere tener a nivel patrimonial algo en Estados Unidos hoy, que no va a ser una inversión para nosotras porque
de hecho tuvimos 1 año y medio con algunos mandatos intentando conseguir oportunidades en oficinas y retail, que eran los 2 únicos segmentos que pensábamos que podía llegar a haber oportunidades, pero no hemos conseguido los descuentos que nos permiten a nosotros ofrecer los retornos que buscamos, ¿no? Pero esos serían los únicos 2 segmentos en los cuales hay que ser muy selectivos, porque son 2 segmentos que están en plena transformación y es muy fácil equivocarse, pero serían los 2 únicos segmentos que tal vez, si un inversor quiere entrar en Estados Unidos a toda costa, como decimos en Argentina, le sugeriría que lo haga, pero con mucho cuidado, ¿no? El resto ya no. Y la otra pregunta respecto a en qué otros mercados estamos invertidos. Nosotros actualmente, como comentábamos, estamos terminando de desinvertir en Estados Unidos, excepto en Detroit, que todavía continuamos invirtiendo y manteniendo nuestro portafolio. Y luego estamos muy concentrados en España. Previo a la pandemia íbamos a poner un pie en Italia, que es el mercado más distrés y oportuno del mundo desarrollado. Italia nos sigue pareciendo un mercado excelente, pero ante la llegada de la pandemia y de muchísimas nuevas oportunidades en España, que bueno, tenemos estructura aquí y equipo hace más de 6 años, quisimos enfocarnos en aprovechar todas las oportunidades que entraron y están entrando este año, y posiblemente ya en el 2022, sobre el segundo semestre o inicios del 23, vamos a entrar en Italia, que tiene 10 años por delante de recuperación, ¿no? Así que por lo pronto no estamos viendo otros mercados oportunos y seguros que nos permitan predecir que podemos lograr los retornos de 2 dígitos sin apalancamiento que buscamos. Siempre buscamos razones del por qué sí invertir en Latinoamérica, pero la verdad que nos cuesta muchísimo. Luego ya de 20 años de experiencia en mercados desarrollados, volver a invertir en Latinoamérica nos resulta muy difícil. Nuestras últimas inversiones o desinversiones fueron en el 2010 en Argentina. Desde allí no hemos invertido más en Latinoamérica y creo que no nos hemos equivocado, porque estos últimos 10 años los retornos que hemos logrado en países desarrollados, con la transparencia que brindan, la seguridad, el acceso al financiamiento, la baja inflación y demás, la seguridad jurídica, la verdad que han sido muy buenos, ¿no? Por lo tanto, para poder volver a mirar Latinoamérica, debería haber un país como demasiado en distrés, que preferimos que no lo haya para que no sufra tanto Latinoamérica, ¿no? Sabemos que fue uno de los continentes más castigados de la crisis, la recuperación la vemos mucho más lenta, no recibió todo el apoyo que recibieron los países desarrollados, y bueno, sabemos todas las dificultades que Latinoamérica tiene, ¿no? Por lo tanto, no vemos todavía un mercado lo suficientemente atractivo, y tampoco vemos una recuperación fuerte como sí se va a dar en los países desarrollados. Muy bien, Mariano. Pues de mi parte, pues agradecer ahí la posibilidad de compartir esta plática con ustedes, con nuestros amigos de IMSA, dar algunos conceptos muy generales que bueno, tomar en cuenta ahí nuestros clientes y amigos, personas físicas que tienen que tener en materia tributaria en México, y bueno, agradecer ahí la oportunidad a todos, Mariano. No, nuevamente, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos. Eugenio también, excelente la plática. Y bueno, ojalá haya sido de valor para todos los invitados lo que intentamos poner arriba de la mesa. Disculpen por los inconvenientes técnicos y bueno, encantado de quedar a disposición para profundizar en cualquiera de los temas que los invitados consideren. Seguramente les enviemos luego la grabación de esto para que lo puedan revisar con detenimiento y quedamos a entera disposición. Muchas gracias y buenos días para todos.